¿Qué factores pueden llevar a un mal diagnóstico en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, según el doctor Fernández Jaén? Hola amigos. Un famoso cantante decía que la exageración es una forma distorsionada y distorsionante de contar la realidad. Como hemos comentado, el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad está presente en el 5 o 6% de la población infanto-juvenil. Me gustaría, sin embargo, matizar 4 aspectos que pueden condicionar el diagnóstico y, por tanto, la prevalencia de este trastorno. Es necesario ser estrictos en la cuantificación sintomática. Debemos recordar que en torno al 25 o 30% de la población pueden mostrar de forma leve o moderada 5 de los 6 criterios clínicos mínimos para cada apartado que recomiendan las clasificaciones internacionales. Diagnosticar un paciente sin cumplir estrictamente al menos 6 de los 9 criterios para el dominio, hiperactividad e impulsividad y o dominio de déficit de atención o sin su presencia en diferentes entornos multiplica el diagnóstico por 5 o por 6. Por otro lado, para el diagnóstico de este trastorno debemos valorar minuciosamente la presencia de un impacto significativo de los síntomas cardinales del TDAH sobre el rendimiento escolar, la relación social, la situación ocupacional y yo añadiría la autoestima del paciente. La ausencia de este impacto duplica o triplica el diagnóstico y la prevalencia del TDAH según los estudios de Eric Wilcat. Sin embargo, mientras los aspectos clínicos quedan razonablemente detallados en las clasificaciones internacionales, el concepto de repercusión queda relegado a la interpretación del profesional. ¿Qué significa repercusión escolar? ¿Cuándo debemos considerar un bajo resultado en primaria o en secundaria? ¿Tener bajos resultados académicos? ¿Tener unos resultados académicos por debajo del esfuerzo realizado o su cociente intelectual? ¿Cuál es el esfuerzo normal o habitual de un niño o un joven? ¿Cómo entendemos la repercusión social? ¿Por la presencia de conflictos sociales? ¿Cuántos conflictos sociales? ¿Por la escasa invitación a cumpleaños y a cuántos cumpleaños? Deberemos, por tanto, valorar el impacto académico y social del TDAH con la mayor prudencia posible. Además, el diagnóstico y, por tanto, la prevalencia está condicionado por la necesidad de descartar procesos diferentes que puedan estar justificando los síntomas que observamos. El diagnóstico diferencial con trastornos que a su vez pueden ser comórbidos es necesario. Debemos hacerlo bien, diferenciar entre un trastorno mimetizante y el comórbido. ¿Y sabemos hacerlo bien? Y por último, aunque destinaremos un capítulo específico a este apartado, ¿puede la evaluación neuropsicológica mostrar casos con dificultades atencionales, incluso severas, en pacientes que clínicamente no cumplen estrictamente los criterios sintomáticos? Debemos excluir del diagnóstico y, por tanto, de la prevalencia aquellos casos que en repetidas evaluaciones neuropsicológicas muestran un funcionamiento ejecutivo atencional brillantes. En uno de los estudios realizados por nuestro equipo, pudimos comprobar cómo 12 de 100 niños y adolescentes diagnosticados de TDAH, en base a la clínica, la repercusión social y escolar y a las dificultades cognitivas que presentaba el paciente, no cumplían los criterios sintomáticos en base a la información aportada por la familia y por los colegios a través de los cuestionarios recogidos y cumplimentados por el profesorado. Un reciente estudio publicado en el año 2020 por el grupo de la Universidad Coreana de Daegu nos demostraba cómo el 20% de los casos con diagnóstico clínico quedaban fuera de dicho diagnóstico con el empleo de la evaluación neuropsicológica. Un 20%. Otro estudio del año 2015 realizado en la Universidad de Florida nos demuestra cómo los hallazgos de neuroimagen en pacientes con TDAH están claramente alterados atendiendo a la presencia de alteraciones ejecutivo-atencionales en la evaluación neuropsicológica. En esta misma línea, el trabajo multicéntrico dirigido en Estados Unidos por James Hale demostraba cómo aquellos pacientes que no tenían una clara disfunción ejecutivo-atencional en la evaluación neuropsicológica curiosamente respondían pobremente desde el punto de vista clínico al tratamiento farmacológico.
Ese tipo de hallazgos nos debe hacer meditar sobre la validez conceptual, discriminante, terapéutica y predictiva del diagnóstico clínico en casos con buen funcionamiento cognitivo en el apartado ejecutivo atencional. ¿Y cuál es mi opinión? Que debemos ser muy estrictos con los criterios diagnósticos, estrictos y prudentes. Existe, por otro lado, un pequeño grupo de casos que, sin cumplir estrictamente estos criterios, pueden tener dificultades ejecutivo-atencionales severas. Y en contrapartida, puede que estemos incluyendo en el TDAH a un subgrupo de pacientes con trastornos o situaciones mimetizantes que realmente no sufren este problema. Estos son los datos, esta es la evidencia en el momento actual. Seamos coherentes. Esta es mi opinión, pero insisto, solo mi opinión.